del versículo 11 al 22. Leo yo, ustedes me siguen allí, y dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas obras de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendito Dios. Vamos a compartir hoy un sermón, amén, basado en este párrafo que hemos leído, corto o largo según se vea. Vamos a hablar sobre Cristo, paz y unidad. La carta a los Efesios es una carta que todos conocemos, amén. La escribió el apóstol Pablo en prisiones. Difícil escribir en prisiones. Aquí lo decimos rápido, pero no quiero imaginarme cómo fue ello. Y es una carta especialmente importante, como todas las demás, pero Éfeso era una ciudad muy importante para aquella entonces. Era una ciudad apabullante, donde Pablo en su predicación, que se puede ver allí por los Hechos 20, fue y dejó el mensaje, y luego a posteriori les envió una carta para animarles y exhortarles. Los cristianos de aquella entonces no eran diferentes de ustedes y de mí. Eran hombres sujetos a pasiones, redimidos por la sangre de Cristo. Como lo dice en el Efesios 1:1, Pablo le escribe a los santos y fieles que estaban en Éfeso. Entonces, mis hermanos, si ustedes son santos y fieles en Cristo, esto es para ustedes y esto es para mí. Para ver brevemente el contexto de esta carta, vemos pues que Pablo empieza una carta, como todas sus cartas, identifica también los destinatarios, ¿no? Inicialmente pues agradece a Dios por las bendiciones que le da para su iglesia. Luego hace una breve oración por la iglesia en Éfeso. A partir del capítulo 2, los primeros 10 versículos, deja clarísima una verdad que es importante, que aquí decimos hasta el cansancio, pero que es importante, y es que somos salvos por gracia. Amén. Lo que comentaba un poco el hermano Gerson en el estudio de la mañana. No por lo que hagamos ni dejemos de hacer, sino por su gracia. Pablo en los primeros versículos del capítulo 2 dice que estábamos muertos, y muertos es muertos como concepto, ¿no? En delitos y pecados, pero que el Señor por su gracia nos trajo a lugares celestiales. Entonces, después de Pablo hacer un muy buen resumen, ¿no?, de que somos redimidos por Cristo, llamados por el Padre, santificados por el Espíritu Santo y acompañados en este proceso, le habla un poco específicamente al pueblo de Dios, que tenía una condición muy característica, y es lo que quiero que entendamos hoy, porque lo que comentaba el hermano Gerson, el tiempo pasa, pero el corazón del hombre, las costumbres, las mañas, las sensaciones, el mal obrar no cambia. Aquella entonces los judíos eran, como decimos coloquialmente, muy suyos. Los judíos se sentían especiales.
Y humanamente tenían razón. Eran los hijos de la promesa. Eran descendientes de Abraham. Ellos se jactaban. Somos hijos del padre Abraham, decían muchos, ¿no? Y tenían, no sé si la buena o la mala costumbre de llamar a los demás incircuncisos, ¿no? Perros. Los judíos hacían lo que hacemos todos los humanos, que es levantar murallas, levantar cercos y hacer división. Y yo cuando meditaba en esto, pues yo y seguramente ustedes no somos diferentes. Levantamos barreras con pasaportes, levantamos cercos con ideologías, levantamos cercos con gustos futbolísticos, ¿no? Típica pregunta, ¿Madrid o Barça, no? Típica pregunta, ¿PP o PSOE? Típica pregunta, ¿de Colombia o de Venezuela? Nos encanta levantar barreras. Algunas de ellas para bien y otras para mal. Y entonces lo que intenta el apóstol Pablo en este momento es dejarles claro a ellos que en Cristo eso ha desaparecido. Y eso es lo que vamos a intentar ahora escudriñar con detalle, que en Cristo somos uno. En Cristo ya no hay griego ni judío, esclavo ni escita, hombre ni mujer, somos uno. Pero esto es particularmente necesario porque en nuestra humanidad caída, en nuestra forma de ver la vida, nos encanta seguir haciendo divisiones. Como humanos hemos montado divisiones por denominaciones. Hay bautistas, hay pentecostales, ¿no? Hay unos más reformados que otros. Iglesia tal, iglesia cual, ¿no? Dentro de la misma iglesia montamos divisiones. Los que llevan más de 10 años, los que llevan menos. Los que son bautizados por agua, los que no. Los que cantan más o cantan menos. Y yo cuando estudiaba esto, fue particularmente de bendición porque me respondió a una pregunta que yo estaba comentando con un hermano y la leí y dije, respuesta, gloria al Señor. Pero me impactó en el corazón porque, oye, no somos diferentes de ese judío que le gritaba a los griegos incircuncisos creyéndose más. No somos diferentes. No somos diferentes de esa persona que se cree más por haber nacido en la Gran Colombia que los que nacieron de Ecuador para abajo, ¿no? Mis hermanos, vamos lentamente a empezar a ver versículo por versículo brevemente. Ya hemos visto el contexto. Pablo nos deja claro que el Señor nos redimió por su gracia, que somos salvos por la obra de Cristo, y viene un poco a hacer hincapié en que no somos diferentes por ser otros. Le explica a la iglesia que en otro tiempo los gentiles estábamos fuera. Evidentemente, los gentiles, en sus inicios, estaban fuera de ese pacto de Dios con Abraham. Estaban fuera de esa relación especial. No lejos de Dios, porque si querían acercarse a Dios podían, pero estaban fuera de ese pacto que Dios hizo con Abraham, aunque estudiando la palabra vemos que ese pacto de Dios con Abraham, a través de Abraham se bendijo a toda la humanidad, ¿no? Allí en Génesis 12 podemos ver que le dice, yo te bendeciré a los que te bendijere, maldeciré a quien te maldijere, y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta división que hacían los judíos, ¿no?, de llamar incircunciso al otro, lo deja Pablo muy claro en el versículo 11 y da tintes de que esa división entre incircuncisos y circuncisos es hecha con mano de carne. Es decir, es algo que no tiene mucho de sí. Es decir, que si un padre cogió a su hijo al 8º día y lo circuncidó, no es muy diferente del que no ha circuncidado si no ha circuncidado su corazón. Aquí ya entramos quizás en temas profundos, pero brevemente les quiero mostrar que es que el pacto de la circuncisión era algo simbólico. Lo que Dios quería con su pueblo de Israel, con su pueblo especial, era que ellos circuncidaran su corazón, es decir, que la cerviz la bajasen, que fuesen un pueblo humilde, ¿no? Por eso, aquí en el versículo 11, pues Pablo habla de que la circuncisión es algo hecho por carne, que no es nada especial. Pero lo que sí dice claro es que antes, ustedes y yo, estábamos en Cristo, sin esperanza. Yo creo que todos podemos hacer memoria de cómo estábamos antes. Ayer hablaba con la hermana Claudia de mi vida antes de Cristo. Y efectivamente, estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero a partir del versículo 13, empieza un poco Pablo a entrar en lo bueno. Y le dice, pero ahora, o sea, antes estabais como estabais, pero ahora, en Cristo Jesús, los que estuvimos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
este último matiz de por la sangre de Cristo deja claro lo que tanto predicamos, tanto gargueríamos, y que en el versículo 8, 10º capítulo, dice: somos salvos por gracia, por la sangre de Cristo, no por las obras, no porque nos vistamos así o asá. Eso en todo caso será un fruto. Somos salvos por la sangre de Cristo. Y eso es lo que predicamos los evangélicos todos los días. Le decimos a las almas: arrepiéntanse, a través de Cristo hay libertad, a través de Cristo hay salvación. A través del versículo 14 ya empezamos quizás a darle un poco de esencia a este versículo, y es que Pablo dice: porque Él es nuestra paz. Y cuando yo leo esto, digo: Él es mi paz. Les pregunto a ustedes: ¿Él es nuestra paz? Mis hermanos, Cristo dice que Él vino a este mundo a romper las cadenas de ataduras, pero no en el sentido humano que querían los celotes o que querían los judíos, que era una libertad militar. Él quería darle paz a nuestro corazón. Él quería, mis hermanos, que nosotros dejásemos de ser esclavos del pecado para pasar a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y aquí, a partir del capítulo 14, empieza un poco Pablo a desgranar la idea que yo quiero que estudiemos y que reflexionemos. Y es que de ambos pueblos hizo uno. Y esta es la parte importante. Abraham sale de Ur de los Caldeos, va a la tierra que Dios le da una promesa. Y durante muchísimos siglos, en la tierra quizás habían esos dos pueblos, la nación escogida de Dios y el resto, ¿no? Y esta semana que estábamos estudiando quizás el tema de las dispensaciones, el tema de los pactos, decíamos: oye, ¿qué hacemos con Israel a día de hoy? Esa promesa que le hizo Dios a Abraham, que era eterna, ¿qué hacemos? ¿Dónde citamos a Abraham? ¿Dónde citamos ese pacto? Pues el capítulo 2, versículo 14 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, cuando Cristo viene a la tierra, hace la obra que su Padre le dijo que hiciese, y suelta ese último aliento en la cruz que dice: consumado es. En ese momento, para el Señor ya no existe un pueblo escogido especial, porque a través de Cristo la promesa que Dios le hizo a Abraham se sigue cumpliendo, pero a través de Cristo. Fíjate que yo cuando lo leí, hermano Gabriel, yo dije: gloria al Señor. Efectivamente, o sea, no podemos separar los cristianos por categorías, porque esto es muy de moda. O sea, de hecho, si ustedes examinan las redes, hay unos cristianos que son cristianos mesiánicos. O sea, no podemos categorizar. Somos cristianos. ¿Y quiénes son cristianos? Aquellos que han creído en Cristo y siguen sus pisadas. Punto. Eso es algo especialmente importante, porque en aquella entonces seguramente había rivalidad entre los convertidos a Cristo, pero que habían sido circuncidados, y los que no. Y lo que Pablo viene a decirles: mira, déjense de historias, en palabras coloquiales, que ustedes son hijos de Dios, punto. Hayan nacido en Judea, en Samaria, en Jerusalén o en Éfeso. Amén. Es normal, insisto, es normal que los humanos tendamos a hacer nuestros grupos. De hecho, hay estudiosos que dicen que eso hace parte quizás de lo que tenemos en el cerebro como una capacidad defensiva, de yo estoy con lo mío, y es muy normal. La cantidad de guerras en este mundo se han despertado porque alguien tiene un color de piel diferente, ¿no? Porque alguien tiene la nariz diferente, porque alguien enarbola una bandera diferente. Fijaros, si hay gente, sin ir muy lejos, en mi país, que se mata por tener la camiseta de un equipo diferente al mío. Ojo a lo que les digo, se matan. En el Campín, los hinchas de Millonarios, o sea, si pillaban uno del Nacional o del Santa Fe, ojo, no que lo apalearan, que está mal, lo mataban. En Cristo, mis hermanos, eso no puede existir. Y profundizando un poco más en esto, digo, es que no puede existir dentro de la iglesia de Dios las diferencias por cómo vemos ciertas cosas. Ojo, es humano que yo piense quizás
Pues que los cánticos deben ser, imaginaros, más avivados. Y otro hermano debe pensar, hermano, pues, ¿y por qué tienen que ser avivados? A mí me gustan más los himnos espirituales. En Cristo, esas visiones diferentes que no son doctrina no deberían ser importantes. Pero a veces los seres humanos buscamos excusas. Y les hablo yo como el primero. A mí me gusta así. La visión que yo tengo es esto, ¿no? Claro, todo esto con nuestra regla maestra, que es la palabra de Dios. Si al hermano le gusta algo que está en contra de la palabra, pues a ella no se trata de acomodar nuestra visión, sino de evangelizarlo y decirle que se arrepienta y que crea en el Evangelio de Cristo. Pero les digo esto porque suena gracioso, pero hay otro amplio número de cosas que no son el Evangelio de Cristo puro y duro, sino cosas humanas, visiones, formas de hacer, formas de ver, hermano, que pueden terminar haciéndole daño a la iglesia. Y claro, lo que Cristo quiere que entendamos ustedes y yo hoy, no es que somos judíos, porque aquí no hay lío de judíos, es que todos somos en Cristo uno. Y que las diferencias personales, las diferencias irrisorias, no pueden separar el cuerpo de Cristo. Dice lo siguiente, dice la segunda parte del versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. En este caso Pablo pues hace gráficamente, rompe aquel muro que había en el templo del Señor en Jerusalén. Había un atrio para los gentiles y un atrio para el pueblo de Dios. Y fijaros, era tan estricto que al atrio de los gentiles, separado por este muro simbólico, no pueden entrar los gentiles. Y había un letrero que decía que el gentil que entrase, lo mataban. Eran muy estrictos, muy celosos, los que comentaba un poco el hermano Gerson. Eran muy fariseos. El que pase 1 centímetro aquí del muro lo matamos, ¿no? Porque este es el lugar de los escogidos, de los circuncisos, ¿no? Hermanos, con Cristo eso se reventó. Simbólicamente, espiritualmente, ese muro que había entre gentiles y judíos se desplomó. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, porque en Él somos uno solo. Aboliendo en su carne las enemistades, dice el versículo 15. Siempre ha habido enemistad entre el pueblo de Dios y los de afuera. De hecho, quienes les gusta la política, la geopolítica, sabrán que a día de hoy en Medio Oriente ese polvorín sigue vivo. Los judíos y los palestinos, como decimos en nuestro país, se dan duro. Bombazo va, bombazo viene. Y es una pena. Es una pena porque, como comentaba un hermano antes, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, el Señor no ha podido cambiar esa enemistad que Él ya vino a quitar. A día de hoy, si ustedes van a Gaza, van a ver que hay un muro terrible. Hay un muro que separa lo que es Gaza, Palestina, de Israel. Y los palestinos, cuando pueden, mandan un bombazo. Y los judíos, cuando pueden, hacen misiones especiales en las que también mandan otro bombazo. ¿Por qué? Porque no han querido aceptar a Cristo. Si hubiesen aceptado a Cristo en su corazón, si hubiesen visto que el Mesías que Isaías prometió ya vino y lo hubiesen reconocido en su corazón, yo les garantizo que esa enemistad que Él ya rompió no existiría. Pero como humanamente siguen raca que raca, como humanamente siguen esperando que su Mesías venga cuando ya vino, intentamos gritárselo, ya vino, es Cristo. Pero todos conocemos que hacen caso omiso a esto, ¿verdad? El Señor ya abolió las enemistades, que le aceptemos o no, para vivir con esa paz que Él nos da, ya es nuestra decisión. Y para la prueba un botón de que no lo han hecho y siguen en guerra. Una guerra que empezó, si ustedes hacen memoria, los filisteos, en los tiempos de Sansón, los filisteos contra ti, ¿no? Son los mismos que están en la franja de Gaza, los mismos. Esos hombres que poblaron, que siguen en enemistad con el pueblo de Dios, siguen allí y ni unos ni otros lo aceptan. Los unos creen que Alá es su Dios, otros judíos no creen en Cristo, con lo cual nadie puede acceder al Padre si no es por Cristo. Están fuera de esta paz que el Señor les promete. Dice el versículo 16 que mediante la cruz Dios reconcilió a ambos en un solo cuerpo. O sea, remarca que cuando Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, judíos de la promesa, gentiles, Éfeso, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Somos uno solo a través de Cristo. Y remarca lo que hemos dicho, matando en ellas las enemistades. Cualquier diferencia de raza, de ideología, de pensamientos que los tendremos es diferente. El Señor la abolió, la difuminó. Y es tan hermoso esto porque el Señor cumple su promesa. Estamos hablando en la enseñanza de la mañana que las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Miramos que en Isaías, les leo yo, Isaías 57, 18 y 19, dice la palabra del Señor: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová. El Señor cumple su palabra y Pablo lo explica. A través de Cristo Dios le dio paz al que estaba lejos y al que estaba cerca. Ahora bien, una paz que se la da a quien recibe a Cristo. El Señor no impone la paz. Tenemos que recibirla. El Señor cumple su promesa porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que nos daría paz, nos la da. Dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y que estaban cerca. Cumple su promesa. El Señor vino, caminó sobre esta tierra. Habrán moléculas de polvo que Él pisó, pero como aquí no somos idólatras, por ahí estarán, vamos a recogerlas para guardarlas. Pero el Señor vino sobre esta tierra. O sea, humanamente nos cuesta creer, han pasado 2000 años, pero el Dios hecho carne vino aquí, nos predicó las buenas nuevas. Y estos hombres de Dios han recogido de puño y letra lo que Él hizo, lo que Él dijo, y lo tenemos para con nosotros. Dice el versículo 17, bueno, que vino, anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros, sigue haciendo hincapié en que efectivamente antes habían unos y otros, pero a través de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto es especialmente importante siempre que los que medio estudiamos, porque medio estudiamos, hacemos hincapié en palabritas, es porque las palabras, nunca mejor dicho, son importantes. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada. Esa palabra, entrada, es una palabra realmente especial. Viene del griego prosagoge, que es un acceso que tú tienes, pero no por ti mismo. Y el mejor ejemplo para visualizarlo es cuando en la corte de los reyes de antes estaba el rey y alguien se quería presentar, el guarda era el que le daba permiso. Oye, pase usted o no pase. ¿Tiene permiso o no tiene permiso? Pues es que ese acceso, como se dice coloquialmente, no lo tenemos por nuestra cara bonita, sino porque Cristo pagó el precio. O sea, este acceso es un acceso dado de un tercero. Entramos, lo disfrutamos, no porque querramos, sino porque el Señor en su gracia nos permitió acceder al Padre. Y esto es importante. Ayer en el grupo Crecer hablábamos de que a día de hoy los cristianos redimidos por la sangre de Cristo podemos decirle al Padre, Abba Padre. Y es un Abba Padre con confianza. Todos sabemos lo que significa la palabra, que es un Padre con un cariño entrañable. Pero es un cariño entrañable que solo lo pueden decir los que son hijos de Dios. Porque todos conocemos que no todos son hijos de Dios. Tan solo los que creen en su Hijo, ¿no? El versículo 19 recalca en eso. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo insiste en ello porque como el tema era quizás tan candente, repite, sino todos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, esto grabémoslo en nuestro corazón. Sí, a mí me encanta el país en el que nací, pero como iglesia invisible, tú no eres tú nacido en Guanares. Tú eres un hijo de Dios, ciudadano de los santos
y miembros de la familia de Dios. Y digo esto porque los cristianos debemos ser ejemplo de ello. La humanidad a día de hoy sigue dividiéndose. La humanidad a día de hoy, de hecho, siempre buscaremos una excusa para dividirnos, ¿no? A mí me gusta más la arepa, a mí me gusta más, yo soy más de sancocho, yo soy más de pabellón. Mis hermanos, somos uno, somos ciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. Una vez el Señor nos deja claro que somos uno, los que hemos aceptado al Padre, nos dice el Espíritu Santo algo muy importante, que es lo que quiero que hoy nos llevemos para la casa. Si usted en su corazón ha dicho, bueno, sí, vale, yo entiendo que soy hijo de Dios, yo entiendo que somos todos iguales, que somos la familia de Cristo, que arriba en las bodas del Cordero cantaremos todos, tengamos el color de piel, les propongo que meditemos en esto que viene adelante. Porque una vez entendemos lo otro, entendemos que somos una familia en Cristo, debemos entender que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hijo de Dios, que por la sangre de Cristo ha sido redimido, ha sido fundamentado en los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto que parece que la idea se cambia, ¿no? Hemos hablado de la reconciliación por medio de la cruz. Lo que nos viene a decir es que vale, tú ya haces parte de esa familia universal, tú tienes que empezar a edificarte. Y esta parte es muy visible, ¿no? Cuando hablamos, no sé usted, pero cuando yo hablo de edificados, fundamento, para mí se me viene a la idea de una construcción. Nuestro fundamento es Cristo, pero específicamente los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos escritos de los profetas inspirados por Dios, y en el Nuevo Testamento tenemos escritos de los apóstoles inspirados por Dios. Entonces, nuestro fundamento en sí, más que la persona de Isaías o Jeremías, es lo que ellos escribieron, ¿no? Quizás valga la pena hacer aquí la aclaración de que por eso aquí en esta iglesia no nombramos apóstoles ni profetas, porque los apóstoles, Pablo lo explica, que fueron los que vieron a Cristo, y el último en verlo fue el apóstol Pablo, ¿no? Suena bien decir, hoy predica el apóstol Gabriel, imagínate, ¿no? O sea, como eslogan queda bonito, el apóstol Gabriel. Y canta la salmista Evelyn, ¿no? Y ministra el profeta, mis hermanos. Al margen de que haya gente que lo haga o no, aquí no lo hacemos porque el fundamento se pone una sola vez. Esta parte a veces cuesta, pero el fundamento se pone una sola vez. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. El segundo versículo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es realmente importante. Las diferencias que podamos tener en cuanto a temas secundarios o terciarios, tenemos que alinearlo con la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Cuando el apóstol explica que es la piedra del ángulo, yo no soy constructor, pero estuve indagando y la piedra angular da tres cosas a las construcciones. Le da solidez, le da alineación y le da sentido. Todos entendemos por la palabra que nuestra roca es Cristo, ¿no? A través de Él, ¿no?, descansa nuestra fe. Pero la alineación que debe tener todo el edificio debe estar en armonía con esa piedra angular, que es Cristo mismo. Y la orientación que debe tener ese edificio que se construye es Cristo mismo. Cuando hablamos de edificio, yo creo que es fácil comprender que si ya hay un fundamento, ya hay una piedra angular que nos da orientación, que nos da solidez y que nos da alineación, nosotros seríamos como ladrillos, ¿no? Como ladrillos o piedras. Y aquí es donde quizás la carta de Primera de Pedro 2:5 nos deja más claro el papel nuestro, ¿no?
Dice, primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo maravilloso de esto, y que no sé hasta qué punto ustedes lo compartan en profundidad conmigo, es que somos parte de una misma estructura, junto con Pablo, junto con Abraham, junto con Joel. Ojo, hacemos parte de un edificio. Ellos son el fundamento, pero si ustedes quieren, pueden ser piedras vivas para ofrecer sacrificio a Dios. Y en este ejercicio gráfico, ¿no?, de un edificio, pues no queda más que preguntarnos, ¿somos piedras vivas que estamos alineados con la piedra angular y realmente estamos fundamentados sobre lo que escribió los profetas y los apóstoles? ¿O tendemos a desviarnos? Tendemos a desviarnos. Tenemos que ser honestos. De ahí que Dios tenga su palabra, de ahí que Dios tenga predicadores, de ahí que Dios tenga pastores para todo el tiempo estar, ¿no?, como alineándonos. Porque somos piedras vivas. Somos piedras vivas que estamos en un cuerpo de muerte que intenta todo el tiempo sacarnos, pero el Espíritu Santo por su gracia nos mantiene ahí. Piedras que hacen parte de esa gran familia espiritual. El versículo 21 recalca en esa idea. La piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. El edificio no puede crecer si no está bien coordinado. De ahí que nosotros como iglesia, a través de la Biblia, a través de su estudio, de la exposición, a través de la oración, intentamos todo el tiempo alinearnos. La diferencia que dio quizás origen a este capítulo de reconciliación estaba tan arraigada en los judíos, pues que todos conocemos que en el concilio de Jerusalén tuvo que Pedro y Pablo hablar del tema, ¿no?, de si la circuncisión sí o no para los nuevos, ¿no? ¿Y cuál fue? Es decir, yo les pregunto a ustedes, Pedro dijo, vale, Pablo, tú tienes razón. Pablo dijo, Pedro, tú tienes razón. O dijeron, la enseñanza de Cristo fue esta. Hay cosas en las que yo, y le digo yo el primero, tendré que decir, hermano Gabriel, ya tú tienes razón, ¿no? El enfoque que yo le daba a este tema, porque es humano. No nos pensemos aquí que yo soy infalible. Lo único infalible es la Escritura. Mis hermanos, creceremos como iglesia bien coordinados si nos alineamos con aquella piedra angular. Yo cuando meditaba en esto, tomé nota y esta frase la tengo entrecomillada. Decía el hermano Gerson ayer, mientras leía Efesios 2:13, decía, usted quieren hacer parte, ¿no?, de la sangre de Cristo, firmen un contrato. Lo entrecomilla y dice, si usted ha firmado el contrato, lo es. Es decir, si no lo ha firmado, fírmelo. Mis hermanos, yo cuando estudié esto, en mi corazón hubo cierto temor, porque es muy común, mis hermanos, que el diablo siembre división. Que esta división que tenemos clarísimo que circuncisión o circuncisión no nos importa, el diablo mete división en las iglesias, siempre. Pero cristianos redimidos por la sangre de Cristo, a través de la palabra, encuentran esa reconciliación que antaño incircuncisos y circuncisos la tuvieron a través de Cristo. Cristianos del 2023, con una visión u otra, la pueden alinear juntos a través de Cristo. Es la única forma de crecer. No por ello, Pablo deja claro que venimos de sitios diferentes, unos lejos, otros cerca, pero en Cristo somos uno. Yo personalmente,
a veces intento, para entender ciertos pasajes bíblicos, imaginar lo que sucedió allí. Y yo intento meditar en cómo fue ese primer concilio de Jerusalén. Seguro algún erudito podría decir, mira, pues esto. Se reunían y decían, mira, pues es que yo en la Biblia veo esto. Bueno, en la Biblia, en la Escritura, ellos dirían, ¿no? El otro diría, sí, pero a mí Jesús me reveló esto. Todos entendemos que Jesús mismo le reveló a Pablo cosas que ojo no vio ni oído yo. Mis hermanos, la única forma de tener claridad en lo que Dios quiere para su iglesia, la única forma de tener claridad de lo que Dios quiere para mí es profundizar en la palabra. Es decir, los cristianos, de hecho los que venimos de ciertas ramas, a veces nos gusta que al oído nos digan, así dice el Señor. Ojo a lo que les digo. Y eso humanamente, así dice el Señor. Hermano, así dice el Señor. Es decir, la única forma de alinear nuestro pensamiento con Cristo, la única forma de pulir nuestro día a día con el Señor es escudriñar más la palabra. Es decir, en resumen, lo que comentábamos, ¿qué días con la hermana Claudia? ¿Quieres tu profecía? Y un hermano que me abrió los ojos, pues estudiemos la Biblia más a fondo. ¿Quieres más profecía? Sigue estudiando la Biblia más a fondo. ¿Quieres tú unirte más a tus hermanos? Estudiala más a fondo. ¿Hay alguna diferencia? Estudiemos la Biblia más a fondo. ¿Sentimos que algo nos está haciendo bien en la iglesia? Estudiemos la Biblia más a fondo. O sea, esa unión se da solo a través de Cristo. Y lo que es Cristo, su pensamiento, su forma de comprender el plan de Dios, está en la palabra. Iglesia de Dios, somos salvos por gracia. El Señor dio su vida por nosotros. Pero la reconciliación por medio de la cruz es algo que tenemos que disfrutar y vivir activamente. En nuestra vida van a aparecer cantidad de cuestiones que pensamos que nos separan. Yo les confieso que hay cosas que yo digo, bueno, y esto, yo lo haría así. Yo soy honesto, yo lo haría así. Y todo el mundo lo dice, pues vayamos a la palabra. Lo que les quiero transmitir es que, así como antes hubo una gran división en la humanidad entre griegos y judíos, en el pueblo de Dios hay división. De hecho, todos lo sabemos, hay iglesias que se dividen. Es algo natural, naturalmente humano, quiero decir, no que sea bien. Y ya les digo yo que si todos, pasa es que no se hace, si todo el mundo estudiase la palabra del Señor, si todo el mundo tuviese la devoción profunda que Cristo tiene, no habrían denominaciones, seguro que no. Si todo el mundo estudiase la palabra del Señor todos los días, con la intensidad que Cristo quiere, no sé si me pillo los dedos, pero no habrían denominaciones. Lo que pasa es que en nuestra mente limitada, ni sacamos el tiempo, ni sacamos el espacio, ni lo hacemos con la profundidad que se requiere, ¿no? Entonces, el llamado de hoy, iglesia, es a entender que somos uno, y a través de que somos uno, fundamentados en Cristo, llamados a crecer coordinadamente. Llamados a entender que nuestra piedra angular, la que nos da orientación, dirección y estabilidad, es Cristo. ¿Y cómo descubrimos a Cristo? A través de su bendita palabra. Les confieso que yo cuando vi que tenía que predicar hoy, y este mes estamos haciendo mucho hincapié en que es el mes de la Biblia, pues tenemos que volver a la Biblia. No hay otro. La Biblia es la que rompe las cadenas del que está atado. La Biblia es la que liberta la mente confundida. La Biblia es la que saca al pecador del error. La Biblia es la que trae al hermano confundido a la verdad de Cristo. La Biblia es la que nos deja el pensamiento de Dios. Mis hermanos, los humanos vivimos frustrados, se los digo yo personalmente, con que Dios, ¿qué quiere para mí? Vivimos frustrados. Y es que algunos nos han educado con sueños, con visiones, con profecías, y a veces, esa frustración de, bueno, Dios, ¿y qué quiere, no? Y nos repetimos como el ajo. Su palabra nos guía, su palabra nos une, su palabra nos hace crecer como un cuerpo. Vamos a orar pidiéndole al Señor
Que Dios nos guíe